De nuevo, un día más tras la huella hispana. Lo hacemos con José Carlos Mena. Con él vamos de la mano viendo y reconociendo esa huella que en su día dejamos en países hispanoamericanos. ¿Qué tal? Buenos días, José Carlos. ¿Cómo andamos? Buenos días, Isabel. Pues nada, aquí buceando nuestra historia, divulgando lo grande, todos los hechos, hazañas, héroes, heroínas que tenemos para que lo conozca la gente, para que no caiga en el olvido y porque debemos estar orgullosos de ese camino que se recorrió, porque hoy, si Dios quiere, pues siguiendo esa huella hispana, vamos a hablar también de ciencia, de todo lo que la ciencia española le ha dado a la ciencia universal, ¿no? Desde el siglo XIV-XV, porque éramos pioneros, ya lo he mencionado, por esa escuela de Salamanca, que fue, vamos a permitirme el término, una bestialidad en ese siglo XVI. Eran unos verdaderos genios en economía, filosofía, derecho, ciencia. Todo lo que aportó España en geometría, cosmografía, astrología, medicina, todo lo que aportó España en aquella época, desde entonces, ¿no? Estamos hablando que sí ha sido, incluso si nos remontamos, nos vamos al siglo XX también, pero en la parte del siglo XIV, el siglo XV, fue monumental. Y hoy pues vamos a tener una invitada que es experta en ello y nos va a desgranar esos pormenores y esos detalles de la ciencia española y todo lo que aportó a la ciencia universal, porque la verdad no nos hemos parado nunca a pensar en ello, pero desde una expedición científica para reconocer y ver las nuevas variedades vegetales que hay en el Nuevo Mundo y utilizarlas en medicina, como expedición para vacunar, como para medir la tierra. Así que sin más vamos a dar paso a nuestra invitada. Bueno, pues tenemos a Margarita. Margarita González Ortiz, que es catedrática de Física y Química. Ya está jubilada, pero tiene muchísimo que aportar, tanto por su experiencia como por sus conocimientos. Tengo entendido que Margarita estuvo en una conferencia no hace muchos días en Aral. Margarita, bienvenida a este espacio. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Margarita, yo voy a comenzar con una pregunta, después José Carlos estaremos hablando a tres, pero ¿usted cree que realmente a día de hoy, nuestros jóvenes y los no tan jóvenes se dan cuenta de las aportaciones que España ha tenido en el mundo? Pues claramente no. Los menos jóvenes no nos lo han enseñado, entonces lo ignoramos, claro, a no ser que lo investiguemos por nuestra cuenta. Y los más jóvenes es que encima pues les están anulando todo el aporte histórico, entonces es imposible que lo conozcan. Nosotros hemos tenido una parte de la historia, hemos tenido que descubrir otra, y nuestros jóvenes pues van a tener que descubrirlo todo. Una ignorancia total al respecto. Yo, Margarita, buenos días. Hola, buenos días. Tengo que decir que Margarita es miembro activo de la Asociación Cultural Hispanista Héroes de Cavite, que ya entrevistamos a Ángel Benzal hace una semana. Y tuve la suerte de presentarla en Aral en una conferencia
hablando sobre la ciencia española y su aporte para la ciencia universal, ¿no? Y la verdad que me quedé prendado. Estaba dirigida a alumnos de cuarto de la ESO. Y me gustaría enfocar esta entrevista en torno a esa conferencia y que nos desgranaras un poquito, un poco de esos aportes de esa ciencia, ¿no? De esa ciencia española. Detalles como la Escuela de Salamanca, detalles como todo lo que se estudiaba, que se medía la Tierra. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la misma Escuela de Salamanca? Yo sé que tienes un tiempo limitado, pero que me gustaría por lo menos que a la audiencia un breve resumen de esos aportes de la ciencia o destacar pinceladas de las que más te gusten, ¿vale? Sí. Bueno, viste que yo empiezo la conferencia diciéndoles que lo primero es la técnica, que la ciencia va a venir después, eso lo primero, porque si no nos situamos a nivel mundial no sabemos lo que hacemos. Y cuáles son los pilares que van a desarrollar posteriormente. Y siempre España ha estado presente, porque desde el principio se han traducido al español pues todas las obras que venían de los griegos y luego se han creado en lo que hoy es España montones de obras, de geografía, de geometría, de todo. Y sin esos conocimientos no hubiéramos podido ni descubrir América, ni dar la vuelta a la Tierra, ni absolutamente ninguna cosa. Esto estaba todo fundamentado científicamente. Esa ciencia se recogía en la Casa de la Contratación, que es el auténtico centro de investigación científica, y estamos hablando del siglo XVI. Y a la vez hay una teorización, porque en la práctica luego va a venir y esta teorización va a ser la Escuela de Salamanca, basada en todos los principios filosóficos de la escuela griega y luego desarrollados por la escolástica de Santo Tomás de Aquino, en donde se van a salir todas las ramas del conocimiento, la economía, la lengua, etcétera, y todo eso van a ser los pilares del desarrollo científico y para investigar de todo, porque además también somos los pioneros en medicina. Los primeros hospitales de campaña, Isabel la Católica, montones de contribuciones de la medicina, haciendo un sincretismo entre la medicina de las plantas que venía de América y la que iba de aquí para allá, con esa fundación de tantísimos hospitales que hicimos. Todo eso es ciencia, porque todo eso es medicina, física, química. Hoy en día reciben esos nombres, entonces era una cosa pues un poco de todo, ¿no? Una filosofía natural. Y entonces por ejemplo, cuando les explico la teoría de la gravitación, pues resulta que Domingo de Soto en Salamanca, casi 100 años antes que Galileo, había escrito la ley de la caída libre. Y sin ningún error, y eso no lo sabemos, eso nos vamos enterando algunos poco a poco, y ya te digo, la Escuela de Salamanca es una importancia tremenda. Por cierto, el año que viene es un aniversario de la fundación del Colegio Salamanca por el padre Francisco Vitoria, y yo tengo pensado a ver si hacemos algo que rinda homenaje a toda esa gran contribución. Es que nosotros, y yo con Margarita hablo mucho, el día de la conferencia, la conversación que nos llevó a plantear de que el Imperio Español paró toda la maquinaria, para toda la rotativa, por el tema de la controversia de Valladolid, y venían ya de antemano con una serie de derechos de gente, porque es los fundamentos de los derechos humanos, y si miramos en la historia qué imperio paró todo su desarrollo, toda su conquista, no hay ninguno, solo el Imperio Español. Y a partir de entonces tú lees la controversia de Valladolid y Carlos I de España, las directrices que da es que a partir de ese momento son los monjes, son los primeros que se adentran, y ya después poquito a poco, pero ya es la conquista se diluye como conquista militar, ya se van metiendo los monjes están aportando la educación, la evangelización, le enseñan oficio a los nativos, y la verdad que fundamentalmente cambia todo. Claro, porque empiezan a llevarle ya la cultura nuestra, una manera de sociedad distinta que la que tenían allí, evidentemente. Y falta la agricultura, la ganadería, además los animales no había, prácticamente todos los que necesitamos fueron de acá para allá.
todo, absolutamente todo. Lo primero que fundamos fueron hospitales y universidades. Nada más llegar, vamos. Está claro, ¿no?, cuál es la intención. Claro. Hay otro aspecto que me ha venido a la cabeza y que hay que resaltar, el aspecto este de que la brujería, esas cosas, eso también me gusta desmontarlo, porque efectivamente aquí nunca se aceptó que la brujería existe. ¿Por qué? Porque la brujería no es una cosa científica. Aquí o se demuestra lo que se dice o es mentira, y efectivamente no hay nada que demostrar porque la brujería no existe. Y al hilo de eso, lo que también les explico, la fundación del primer hospital psiquiátrico en Valencia por Jofré, ¿eh? ¿Por qué? Porque y era siglo XVI. No se consideraba una persona que tenía una enfermedad mental, no se le consideraba endemoniado. Eso no existía, ni endemoniados ni embrujados. Eso no existía, ¿eh? Mientras que en Alemania se quemaron 80.000, por ejemplo. Claro, es la consecuencia de la leyenda negra que parece que España ha quemado brujas por doquier. Y el otro día vi una estadística que fueron en el tema de juicio, se habían enjuiciado no sé si 300 o 400 personas por brujería y se quemó una. Sí. Una. Sí, exactamente, en 300 años o yo que sé cuánto. Con el tema de la esclavitud pasa una cosa parecida, igual. Porque resulta que nos quieren hacer pasar por los esclavistas. Nosotros, los primeros que tuvimos prohibida la esclavitud desde el tiempo de Isabel la Católica, fuimos nosotros. Y luego que la esclavitud que ocurría en lo que es el Imperio Español, era una esclavitud en donde ellos ponían obtener la manumisión, o sea, se podían liberar. Y ellos podían ser dueños además no se separaban a las familias, el padre, la madre, los hijos. Todas esas barbaridades nos hacían. ¿Por qué se escapaban de lo que hoy es Estados Unidos y iban a la Florida, al Fuerte Mosé? Los de raza negra, ¿por qué iban? Porque allí es donde podían ser libres, porque era Imperio Español. Claro. Es que son tantas cosas, son tantísimas cosas, ¿eh? Luego con los nativos indios. Lo que se hizo en lo que hoy es Estados Unidos. ¿Dónde están los indios? Allí en 4 reservas, echados a perder, porque ¿qué? Se les hizo quitarle su tierra, cuando esa tierra la tenían reconocida por el rey español. Tenían reconocido ese terreno. Les declararon que no tenían derecho a la tierra y entonces los fueron exterminando. O les llevaban mantas infectadas de viruela. Mientras que la expedición Balmy, nuestra, es la que erradicó la viruela de manera gratuita en el mundo. Fíjate tú la diferencia, Margarita, de en España salir una expedición para vacunar de viruela a todo el mundo, porque llegaba hasta las Filipinas, y los ingleses repartir mantas infectadas de viruela para exterminar a poblaciones enteras indígenas, y después los genocidas son los españoles. Cuando eran tierras suyas. Cuando eran tierras suyas. Hay un tema muy interesante que ha dicho Margarita, creo entender, y lo ha dicho así de pasada, pero yo quiero recalcar un poco en ello. La importancia, Margarita, que ha tenido el aporte de plantas de Hispanoamérica a España y de España a Hispanoamérica. Lo que ha influido eso en la ciencia, ¿no? Pues sí, y en determinados medicamentos. La medicina, Sí, continúe, Margarita, por favor. Sí, que eso hizo avanzar muchísimo la botánica, la medicina. Ahí tenemos unos grandes expedicionarios, ¿no? Está Celestino Mutis, Francisco Hernández, que fue el primero de una gran expedición, protomédico de Felipe II, enviado por Felipe II para que se trajera todo aquel conocimiento, y todo eso permitió que la medicina avanzara mucho. Luego la comida también, ¿no? Porque tenemos una unión de comidas de aquí y de allí, pero lo de la medicina es importantísimo, Sí. Todavía hay cosas que aún estamos casi que recuperando, y ya le digo eso, y junto con los hospitales. Luego también reconocer que la medicina es una verdadera formación científica desde los tiempos de los Reyes Católicos, no el curandero que andaba por ahí, no, de curanderos y brujos y de eso nada. Verdadera formación científica de los médicos desde el siglo XV, XVI. Y ahora no sé qué cosa leí, que la medicina de España, que estábamos atrás, pero ¿qué dice? ¿De qué está hablando? Si la única medicina que se le podía mirar a la cara era precisamente la del Imperio Español. Son montones de cosas, muchas cosas, muchísimas. A mí me gustó mucho el detalle de las leyes de Copérnico, que hasta que no llegó el Cano a Sevilla y demostró la redondez de la Tierra, no lanzó Copérnico sus leyes, ¿no?
Efectivamente. Y Sí, porque no se sabía, o sea, se sabía que era redonda, ¿no? La esfericidad, eso se sabía, pero cómo estaba situada en el universo, no, porque tampoco se tenía claro si quién se movía, si se movía la Tierra, si se movía el Sol, quién se movía. Pensaban lo que os expliqué, que era una esfera sólida sobre otra esfera de agua. Eso pensaban. Esto lo explica también muy bien un alumno de la escuela de Gustavo Bueno, Carlos Madrid, también lo explica muy bien. Hay dibujos de lo que estoy hablando, es decir, que son documentos de aquella época. Y claro, el hecho de que Elcano sí que volviera es lo que demuestra la esfericidad de la Tierra. Esa es una demostración experimental, que es cuando se pueden afirmar las cosas, cuando las has demostrado experimentalmente. Y entonces es cuando ya Copérnico, claro, puede lanzar su teoría, porque es cuando la Tierra toma su personalidad, ¿no? Una bola en el universo, en el mundo, y ya entonces la puede poner en movimiento y hacerla rotar alrededor del Sol. Pero si no, no, porque no tenían esa idea, es que no la tenían, hasta que no está demostrada. Claro. Es un gran avance, un gran avance. Es que era todo, era medir el meridiano, el tema de la cosmografía, guiarse por las estrellas, se escribió el arte de navegar. Pedro de Medina, si no me equivoco, Margarita. Sí, Pedro de Medina. Un sevillano, cosmógrafo, un libro traducido a todos los idiomas, aprendieron a navegar gracias a él. Entonces, era un científico, lo que estamos hablando, y fíjate tú el aporte que tuvo, porque España dominó el mundo en esa época, ¿no? Y entonces todo eso se aportó para poder cartografiar el tema de estudiar las estrellas, dar la vuelta al mundo, todo lo que aportó. Es que si nos ponemos a pensar, España era, se convirtió en el país más importante en aquella época, ¿no? Pero yo quería preguntar, Margarita, con esto de lo que sirvió para la medicina, ¿no? Todo ese, ¿aportaron los indígenas fórmulas o medicinas naturales que luego nos sirviesen aquí? Sí, porque ellos, tenían un conocimiento muy práctico, ¿no? Muy de corriente, de que tal planta, fruto de la experiencia, pues tal planta les había servido para tal dolencia o tal enfermedad. Entonces eso va a venir aquí, se va a juntar con otros conocimientos que había aquí y poco a poco va a ir evolucionando. En ese momento no podemos hablar de mayor conocimiento químico ni científico pero sí que el hecho de tener, pues un inventario de plantas y para qué se usaban. Uh-huh. Eso es importantísimo, y traerlas aquí, cultivarlas aquí. Claro. Sin ir más lejos, en la calle Sierpe está la placa de azulejo de donde estaba la huerta de Nicolás Monardes, uno de los botánicos más importantes, y ahí tenía él sus plantitas de América que las cultivaba aquí para luego ir haciendo sus investigaciones de medicina. Uh-huh. O sea que sí, totalmente. Es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido ese periodo de España con América, porque cualquier medicación que nos podemos estar tomando, pues puede tener la influencia, porque puede tenerla perfectamente. Sí, pues perfectamente. Sí, totalmente. Margarita lo ha mencionado, Francisco Hernández, médico de Felipe II, que estuvo ejerciendo en Sevilla como médico también. Ese organizó el tema de la primera expedición científica para catalogar todas las plantas que había allí en la parte de Nueva España. Llegó, porque llevaban en su grupo dibujantes, dibujaba las plantas, no sé si hizo 38 volúmenes que lamentablemente se perdieron en el incendio del Alcázar de Madrid, y se han recuperado, a lo largo del tiempo se han recuperado algunos, ¿no? Pero fijaros que eran 38 volúmenes de diferentes plantas medicinales y sus, a lo que se utilizaba, para qué se utilizaba ese tipo de planta. Y ya estamos hablando del siglo XVI. O sea que... Claro. Eran plantas medicinales que, junto con plantas ornamentales, que todavía podemos nosotros disfrutarlas en nuestras casas, que eso es así. Eso es así. Tenemos por todos los sitios, y en el Parque María Luisa, en todos los sitios tenemos. Sí. Es verdad. Pues, otro campo fue la metalurgia.
Es que estuvimos presentes en todos los campos. Ya está, en la metalurgia, en la química, Entonces fuimos nosotros los que, el proceso de amalgamación de la plata, que hacemos el avance de cómo obtener la plata pura, que gracias a eso luego el gran comercio mundial con la China y con el mundo entero, porque el Real de A8 funcionó hasta el siglo XX, casi XX, por todo el mundo, y era el único valor, el verdaderamente valorado. Y ese proceso de amalgamación era un procedimiento químico que también había salido primero de Bartolomé de Medina, que de Sevilla, tiene ya su calle, y de Alonso Barba, de Lepe, los beneficios de patio, beneficios de cazo, en fin, procesos químicos que permitían la obtención de los metales puros, en este caso sobre todo la plata, porque dicen el oro en muchísima menor cantidad, la plata, y la plata fue la que revolucionó la economía mundial. De hecho, eso repercutía luego en los estudios de economía, porque cuando de pronto hubo una inflación debido fue a la Escuela de Salamanca la que se le encarga que estudie qué es lo que ha pasado y cómo se puede resolver, y de ahí salen todas las teorías del valor-precio, etcétera, de Martín de Azpilicueta, Universidad de Salamanca, siglo XVI, y luego 200 años después, cuando ya vienen las teorías de Marx, de Smith, de no sé quién, y de etcétera, todos después de 200 años que se había estudiado ya en la monarquía hispánica. Claro, no. Es que los aportes son el colmo. Es que tú te fijas, me gustó un detalle que dijo Margarita, que cuente a la audiencia cuáles eran los libros de cabecera de Newton. Sí. Tanto el de Alonso Barba, el de la metalurgia, porque Newton era muy alquimista, como el del arte de navegar, el arte de los metales, el arte de navegar, el de Hugo Domeric, que era un gran matemático español, y en él se basó también Newton, y nosotros tenemos García de Céspedes, que tiene escritas las leyes de Newton antes que Newton. El libro está ahí os lo dije, en San Lucas de Barrameda, en el archivo de Medina Sidonia. Sí. Margarita, ¿por qué estas cosas no se enseñan a nuestros jóvenes? No se va al principio de todo. Exacto. Eso era lo que yo me cuestionaba primero cuando estudiaba y después cuando daba clase. Las cosas no salen de la nada, las cosas tienen que venir de un proceso, de algo, de unas preguntas que antes se ha hecho. Y ese proceso es el que nos han ocultado, parece ser que precisamente porque era español. Bueno, que eso ya es ridículo, pues así ha sido, es que así ha sido. Ahora algunos de los profesores, porque yo también doy clase un poquito de unos módulos de máster en la Olavide, sí. Posibles futuros profesores, ¿no? Entonces ahora es cuando se están enterando, porque se lo cuento yo, que antes que Galileo está Domingo de Soto, que antes que el otro está el otro, que antes que está García de Céspedes, que está toda, ya luego ellos ya lo difundirán o no, pero tiene que ser que lo difundan ellos, no están los libros de texto. No, es que es curioso que los propios españoles, que teníamos que sentirnos orgullosos de lo que han hecho nuestros antepasados, seamos los que le hemos echado un velo encima y de esto no se puede hablar. Sí, nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Es que es una auténtica barbaridad. Cualquier país estaría pero súper orgulloso y estaría siempre, pues bueno, serían cosas que estarían en los libros de texto y que se les enseñaría a los niños pero desgraciadamente en España una de las cosas que no se enseñan es el amar a tu país. Exacto. Si no amas a tu país, no puedes amar tampoco lo que tu país ha hecho. Claro. Que es un proceso desde hace, yo creo que no sé si 2 siglos ya, que nos han ido metiendo en la cabeza y ha ido pasando de padres a hijos, que somos lo peor de lo peor, pero lo peor de qué, si nosotros somos lo mejor de lo mejor. Se ha tenido, en cuestión de amar a tu país, se ha celebrado en Madrid, en el Santiago Bernabéu, un encuentro de la NFL, que han venido los Dolphins de fútbol americano y han tocado el himno español, y eso ha sido el colmo. Han venido los propios americanos a enarbolar la bandera española, pero vamos, porque ellos han aprendido, para ellos quemar su bandera, denigrar su bandera, eso no está en el ADN del americano. No, sí, pero bueno, pero porque eso lo van transmitiendo de siglos a siglos, de año en año.
Es que, y nosotros, sin embargo, pues hemos hecho lo contrario, ¿no? Al revés. El Día de la Hispanidad es difícil ver tú una bandera de España en un balcón. Sí, parece que lleva la bandera de España y parece... Porque desgraciadamente aquí las banderas lo hemos unido con otras cosas, y entonces pues no se ponen. Y ya está. Y el tema de la historia es que estamos diciendo de que hay que estar orgulloso de nuestro legado y de todo lo que hemos dejado. A la vista está la huella hispana por el mundo. Vamos a ver, ahí está. Porque estuve con Margarita también en una conferencia hablando de un libro que presentaron en el Casino Militar de un autor, no recuerdo cómo se llamaba. De Filipinas, ¿no? Héctor de Córdoba, ¿no? Héctor de Córdoba, efectivamente, ¿no? El de Filipinas. Sí. Entonces, un detalle que no sabía, y es verdad. Vamos a ver, Filipinas nace con España. Me refiero, nace con España y tiene 300 y pico de años de historia española, ¿vale? Porque era provincia española. Bueno, pues existe en Manila un archivo histórico lleno de legajos. Uh-huh. Claro, esa es la historia de Filipinas. ¿Y en qué idioma están escritos? Claro, en español. Entonces, y ahora, como los americanos se encargaron de erradicar el español, pues ahora está costando que Héroes de Cavite están haciendo una labor, como Vicky, están impartiendo clases de español a filipinos, y hay algunas ya propuestas en universidades de recuperar el español, pero ¿es la historia de su país? No, hombre, claro, no pueden investigar su propia historia al no conocer el idioma. Efectivamente. Por algo el español yo creo que va a llegar a ser el número 1 de idioma en el mundo. Bueno. Aunque dicen que los chinos no están entre ellos no está tan unificado como el español. Eso he leído. Es verdad. Hay muchas variantes. De todas maneras, yo el sentimiento de sentirse español y estar orgulloso de lo que nuestros antepasados han hecho, yo creo que es algo significativo y primordial, ¿no? Porque eso es lo que hace a una nación grande. Claro. Pero vamos a ver, siguiendo lo que decía Margarita, y me acuerdo de detalles de su conferencia, es que ella habló de mecánica, de hidráulica, y después, si nos vamos al siglo XIX, el siglo XX, tú investigas el precursor del traje de buzo, fue español. El precursor del traje de astronauta fue español. También que si Herrera, sí. Si nos metemos a Monturiol, que si nos metemos a De la Cierva, a Isaac Peral, el inventor de la epidural también fue español. Sí, del Pajés, sí. Entonces, y es que está lleno el siglo XIX y el siglo XX. Lo que pasa es que también nos han intentado que no nos enteremos, pero nosotros hemos tenido grandes y seguimos teniendo grandes en todo, porque además nuestros héroes son filósofos, científicos, militares, frailes, son todo. No se dedican a una sola faceta, son multi. Bueno, Cervantes también luchaba, ¿no? Cervantes, Lope de Vega, nosotros los tenemos a todos y en todo. Fuera de nuestras fronteras, de eso yo no lo he visto. Yo no he visto otros que a la vez se dedicaran a muchas cosas, se dedicaban a una y ya vale. Margarita, es curioso porque además los españoles que llevaremos eso en el ADN, y lo digo porque aun teniendo pocos recursos para la investigación, el español sigue, los españoles y la ciencia sigue investigando y sigue consiguiendo retos importantes, aun teniendo muy pocos recursos. Sí, así es. No, nos quitan los premios Nobel, aunque yo ya le he dicho que para lo que valen los Nobel que no nos hace falta. Pero hasta hace poco, ¿no? Eso de los cortes que hacían en las moléculas y tal, ha sido un español, no me acuerdo el nombre, valenciano, creo recordar, y le han dado el Nobel a 2 tipas de no sé dónde, de por ahí arriba, que lo que habían hecho es aprender de este señor. Esto ha sido lo último que ha ocurrido, pero lo último recién. Y siempre ha sido así, ¿eh? Sí. No sé por qué, nosotros fuera. Bueno, pues ya está, pues fuera. Pero, otra cosa, ahora mismo, por ejemplo, nuestros jóvenes es que están a la cabeza de todo. Cada vez que sale una noticia de una investigación nueva, siempre aparece alguien hablando en español. Sí, es verdad. Que son nuestros jóvenes los que están investigando aquí o en el extranjero. Y siempre es un español.
Sí, sí. Yo estoy harta de verlo y me doy cuenta, digo, anda, otro. Nuestros jóvenes, que muchos han tenido que ir, por lo que sabemos, pero resulta que siguen siendo pioneros en todo. Pues sí, y lo peor, pero lo peor ya no es que no tengan recursos, sino que los propios españoles que nos quedamos aquí no nos demos cuenta de lo que tenemos aquí y fuera de aquí y lo que están aportando a la ciencia mundial, a la investigación mundial, ¿eh? Sí. Pues la verdad que es una lástima, pero este tema, y el otro día es verdad de que la conferencia pues es para alumnos de cuarto y quiera o no quiera poco más de una hora, pero es que es para hablar largo y tendido durante muchas horas, porque lo que nos dejamos atrás de científicos españoles que aportaron a la ciencia universal es bestial lo que hay. Sí, es bestial. Desde siempre. Así que es una gozada, vamos, para mí es un placer y una gozada de colaborar, aunque sea poco, con Margarita, porque Margarita es miembro activo de Héroes de Cavite y está ahí luchando por poner una pica en Flandes en este caso, pero mira, el grupo en Sevilla está muy activo, ha organizado un montón de cosas. Ahora vamos a Gine, ¿no, Margarita? Sí, ahora toca Gine, efectivamente. Bueno, yo voy a ir a Isla Cristina a una conferencia sobre las mujeres en la ciencia, sobre todo las mujeres españolas. Al hilo de la botánica quería deciros que una de las aportaciones más importantes de dibujar las plantitas es precisamente de las mujeres. No lo estoy diciendo por ningún afán feminista, que no tengo ninguno, sino para que se sepa que hay habilidades que son más propias de las mujeres que de los hombres. Y no pasa nada, se reconoce y se acabó, porque no pasa nada. Pues sí. Y que voy a Isla Cristina, a esa conferencia que he dicho, que me han llamado de centros de adultos, y luego la tuya, el 28, en Engine, y bueno, y ya estamos preparando para el año que viene lo de la independencia de los Estados Unidos, que es donde estuvieron nuestros héroes, Bernardo de Galvez, Francisco de Saavedra, etcétera. ¿Y qué más? Tenemos que celebrar algo de la boda de Carlos I, que es al año que viene también el centenario, el quinto centenario, y hay algo más. Y lo de la Universidad de Salamanca, que lo tengo yo también en la cabeza. Universidad pionera. Universidad pionera en todo. Hay una escuela ahora, ya no me acuerdo si es en Frankfurt, no, en Viena, que está tratando de recuperar la escolástica, la neoescolástica, porque luego se hizo, después de la escolástica de Salamanca, se hizo una denigración de todo eso, porque siempre estamos igual, y ahora hay un sector que lo está queriendo recuperar. Esa escolástica de Santo Tomás de Aquino, que es verdaderamente los fundamentos del catolicismo. Como le decía yo a los alumnos, nosotros, todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, y eso es un fundamento importantísimo de nuestra civilización, de la nuestra. Claro, totalmente. Y pues de ahí sí. irradia a los demás, porque si tú no estás respetando al prójimo, pues puedes llegar a esos genocidios, esas cosas horrorosas que han ocurrido y que desgraciadamente siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo, desgraciadamente. Desgraciadamente sí. Margarita, pues me llevaría un montón de tiempo hablando con usted, pero el tiempo en radio ya se sabe. Claro. Muchísimas gracias y seguro que tendremos oportunidad de hablar en Pues otra ocasión, porque por lo que veo, el año que viene es un año importantísimo de cosas y fíjese lo que hay que hablar. Sí, hay muchas cosas. La llamaremos más veces. De acuerdo. Muy bien, cuando queráis. Muchas gracias, Margarita, por todo, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Venga, un saludo. Gracias. Adiós. Bueno, José Carlos, yo como he dicho, me encantaría de estar un montón de tiempo aquí hablando con Margarita, pero la tendremos en otras ocasiones porque va a haber cosas importantes el año que viene, se celebran también aniversarios importantes y estará con nosotros. Yo me quedo con con el hecho de que haya gente que sea gente con una sapiencia importante, que nos esté diciendo la importancia que ha tenido el ir España allí y traer y la vuelta de allí, esa fusión entre los dos mundos, y que nosotros no nos demos cuenta.
Claro, pero vamos. no nos damos cuenta porque no nos lo enseñan, no nos lo No dicen. nos enseñan. Ahora están enseñando historia en los colegios, en los institutos están enseñando historia de España a partir de 1812, como si antes España no hubiera existido. Entonces, y tú le has dado la clave. Vamos a ver, cuando llegas a América, dicen, es que... O sea, que los reyes godos no se lo tienen que saber. No, no los reyes godos, ni los reyes católicos, No, ni Isabel la Católica, ni Carlos I, no, nada. no empieza, ni no, Hispanoamérica, no. que no tienes que contarlo, no tienes que aprenderlo. A partir de 1812. Vale. Bueno, ya para terminar, la clave es la que tú has dicho. Vamos a ver. Dijeron, no, es que primero llegaron los vikingos, primero... No, vamos a ver, los vikingos podrían llegar, pero el hecho es de llegar, volver para contarlo y volverte a ir. Y es iniciar... Pero el hecho no es de llegar, el hecho es de llegar, volver y llevar una cultura, que todavía está allí. Porque para ver lo que los españoles hemos hecho en América, Tienes que ir. tienes que ir. Y si no ves, pues te pones canal Viajar. Y si no, vas y ves los programas de españoles por el mundo. Tú sabes lo que que también ves ahí y te quedas así. Tú sabes lo que decía Federico García Lorca, ¿no? Sí. Que el español que no conoce América no conoce España. Pues nada. Es que tiene que conocer América porque allí está la huella hispana, ¿vale? Y lo decía Federico García Lorca, así que en sus viajes a Nueva York. Así que nada. Mira, no me voy a meter porque no tengo más tiempo, pero podíamos hablar un día de Juan Bermúdez, ¿verdad? También Aquel niño que fue con Colón, ¿verdad? podíamos hablar, también. Que Hay mucho. tiene su historia, ¿no? Descubrió las Bermudas casi por sorpresa. De buenas a primeras, de buenas a primeras. Yo traí la historia de Andrés Niño en las expediciones perdidas, pero ya la vemos para otra No, vez. sí, y es que ya no. Hoy hemos tenido una invitada de categoría Sí. en el programa y yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Sí. Con esto, con este espacio de Tras la huella de la hispanidad, lo único que pretendemos es meternos un poquito en nuestra propia historia para conocerla, para conocer que lo que hemos sido y lo que somos, porque nuestra historia no terminó ahí, nuestra historia continúa. Pues sí, Así que la verdad que sí. A seguir caminando. ¿Vale? sí, hijo. Unas veces con más aliento y otras veces con menos, pero pa'lante, pa'lante, pa'lante. No queda otra y mira, asociaciones como Eres de Cavite y muchas más, Misión Hispana, ya traeremos más invitados y poquito a poco es poner ese granito de arena entre todos para descubrir, difundir y enseñar nuestra gran historia. Y también, en vez de estar tanto tiempo pues mirando las pantallas, a lo mejor nos podemos aficionar poquito a poco a leer historia, Pues sí, que también es muy interesante. hay que conocer nuestro pasado para entender el presente. Así que, Pues con esa frase tuya nos quedamos. José Carlos, buen día. adiós. Adiós.